Hola, en esta clase de introducción a la electrotecnia vamos a tratar de indagar un poco en la historia del complejo electrónico de telecomunicaciones en Argentina y en el mundo. Vamos a empezar por dar un pantallazo de cómo fue desarrollándose la electrónica en el mundo y después vamos a ver cómo se especifica ese proceso para la Argentina. Vamos a empezar con un brevísimo repaso de hechos que son importantes en la historia de la electrónica. El nacimiento de la electrónica como tal se considera que es en el año 1906 con la invención del triodo, que era un dispositivo electrónico que permitía amplificar corrientes eléctricas. Eso da origen a la posibilidad de desarrollar circuitos eléctricos que tuvieran capacidades bastante interesantes y novedosas. De ahí hacemos un salto histórico y cualitativo al año 48, que es cuando se patenta el primer transistor en los Bell Labs, y en el año 49 el primer transistor de juntura, que son el tipo de transistores que usamos en la actualidad. No sé si ya lo vieron o se lo comentaron en alguna otra clase de introducción a la electrotecnia o lo vieron en el colegio, y si no, lo verán en materias de los años siguientes. Un transistor es un dispositivo electrónico que tiene esta propiedad de amplificar corrientes eléctricas y forma la base de toda la electrónica moderna tal como la conocemos. En el año 58, controvertido ese año en realidad porque no hay acuerdo si verdaderamente se inventó o no en el año 58 y dónde, el circuito integrado, que es una manera de poner un montón de transistores todos juntitos, miniaturizados en un mismo chip para que funcionen en forma conjunta. Y alrededor del año 70-71 se inventa el primer microprocesador, el primer cerebro de una computadora, basándose por supuesto también en circuitos integrados. Vamos a tratar de entender un poco de dónde proviene esta hegemonía de la electrónica. Hegemonía entendida en el sentido de superioridad, una superioridad entre comillas, ¿no? Pero superioridad en su presencia en todos los procesos productivos del mundo, ¿sí? En todas las industrias que se nos ocurra, los dispositivos electrónicos son totalmente predominantes, las máquinas electrónicas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió este proceso? ¿Cómo se dio lugar? Vamos a tener que entender para esto que, o ponernos de acuerdo, que es cierto que a partir de mediados, fines de los años 50, las tecnologías basadas en electrónica empiezan a dominar todos los procesos productivos. Y varios historiadores hablan de que se produce en ese momento una tercera revolución industrial. Recordemos que la primera revolución industrial se produce a mediados del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor, y la segunda revolución industrial se produce a principios del siglo XX, con el desarrollo de la producción en masa, las teorías de Taylor y Ford. Hoy en día se considera, algunos autores consideran que estamos transitando una cuarta revolución industrial. Más sobre esto vamos a charlar hacia el final de la presentación. ¿Qué es una revolución industrial? Porque para poder entender esta hegemonía de la electrónica vamos a necesitar indagar sobre este concepto. Para eso yo me voy a basar en el texto que les pongo acá abajo, La revolución tecnológica y las políticas hegemónicas, de Aspiazu, Basualdo y Nochtev. Bastante de lo que les voy a contar en esta presentación está sacado de ese libro. Por supuesto, no todo lo que digan estas personas hay que tomarlo como una verdad, ¿sí? Son campos de estudio que todavía están en debate y dependiendo de distintos autores que uno lea, va a encontrarse con distintas definiciones, distintas fechas, distintos conceptos. Nosotros vamos a conversar un poco sobre esto y después cada uno verá qué hace con esta información. Primero, vamos a definir qué es un paradigma tecnológico económico. En palabras de Aspiazu, Basualdo y Nochtev, es un conjunto o sendero de innovaciones incrementales cuyas transformaciones permiten el aumento de la productividad y la acumulación de capital, modificando, pero no transformando, la matriz insumo-producto. Entonces, hay varias cosas para analizar en esta definición. Primero,
quiero hacerles notar la importancia de la frase de cuyas transformaciones permiten el aumento de la productividad y la acumulación de capital. Esa va a ser una de las claves, ¿sí? Todos los procesos que se van a producir en la historia de la industria en el mundo van a tener como objetivo el aumento de la productividad y el aumento de la acumulación de capital. ¿Por qué? Porque van a estar todos estos procesos metidos dentro de una sociedad capitalista, cuyo objetivo es ese, es aumentar la productividad y aumentar la acumulación de capital. ¿A qué se refiere cuando habla de conjuntos enteros de innovaciones incrementales? Son pequeños desarrollos, pequeños, entre comillas, pequeños desarrollos tecnológicos que permiten justamente este aumento de productividad de capital, pero no transforman la matriz insumo-producto. ¿Qué es la matriz insumo-producto? Es un concepto de economía que, si soy sincero, escapa a mis, a mis conocimientos, pero más o menos podemos entenderlo como si pusiéramos en una tabla de doble entrada todo el conjunto de producciones que se dan en un lugar específico, en un tiempo específico, y en la otra parte de la tabla de entrada los insumos que se utilizan para esa producción. Entendiendo como insumo una definición súper general, ¿sí? No solo pensemos en insumos como bienes materiales, sino también personal, fuerza de trabajo, energía, cualquier tecnología, ¿sí? Todas las cosas que permiten llevar a cabo esa producción que está en la otra parte de la tabla. ¿Qué es entonces una revolución? Una revolución es un cambio en este paradigma tecnológico y económico. Un conjunto de innovaciones mayores ahora que lo que hacen es transformar la matriz insumo-producto. Las innovaciones incrementales que mencionábamos antes, lo que hacían era modificar levemente, sí, por ahí modificaban la relación entre un insumo y un producto, cuánto se necesita de uno, cuánto se necesita de otro, cuánto se obtiene de un producto, pero sin modificar la estructura base de esa matriz insumo-producto. Cuando ocurre una revolución, lo que pasa es que esa matriz insumo-producto se modifica completamente, se transforma, aparecen nuevas filas, nuevas columnas, desaparecen otras, en fin, se produce justamente una transformación fuerte. Y el dato clave que distingue a estas innovaciones o estas innovaciones tecnológicas mayores de las incrementales anteriores, y que por eso hablamos de revolución, es que este nuevo paradigma tecnológico económico, el que vamos a cambiar, por el que vamos a cambiar, permite aumentar la productividad y reducir los costos cuando el anterior paradigma tecnológico económico ya no lo permitía. Es decir, podemos pensar como que en el proceso productivo se estaba agotando el paradigma tecnológico económico en el sentido de que ya no, la tecnología y las formas de producción vigentes ya no permitían seguir aumentando la productividad y reduciendo los costos. Entonces ahí es cuando se produce una revolución, un cambio radical que va a permitir una nueva etapa de aumento de productividad con reducción de costos. Esto fue lo que ocurrió en la primera revolución industrial, fue lo que ocurrió en la segunda revolución industrial y fue lo que ocurrió en esta tercera revolución industrial que nos interesa a nosotros. Otra definición que nos importa es la definición de insumo clave. El insumo clave de un paradigma es el complejo tecnológico productivo que cumple con estas propiedades. Tiene un costo relativo bajo y decreciente relativo a las ganancias que permite generar. Ese costo es pequeño y además va a ir disminuyendo en el tiempo. Hay una oferta aparentemente ilimitada de este insumo clave, ¿sí? Aparentemente es inagotable este insumo. Tiene universalidad de uso, es decir, se usa en todos lados, es masivo ese uso, todas las producciones lo usan, y es evidente, no es un secreto guardado, todo el mundo sabe que este es el insumo que se usa para producir. Y además, otra característica importante que tiene es que es el factor de base de un conjunto de innovaciones tecnológicas capaz de reducir los costos del insumo. Es decir, a partir de este insumo clave se pueden desarrollar otro montón de innovaciones, esas innovaciones incrementales que mencionábamos al principio, que van a ir reduciendo a lo largo del tiempo
los costos de los insumos. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hacia el año 45 aproximadamente, los insumos para la reproducción del capital, la tecnología, las materias primas disponibles, la energía, el tipo de energía que usaba, la matriz energética en la cual estaba basada la producción y la fuerza de trabajo, todas cumplían con esas condiciones que mencionábamos antes. Pero esto comienza a agotarse hacia fines de los años 60, es decir, ahí empieza a notarse el agotamiento de este paradigma tecnológico previo a la electrónica, en el sentido de que ya no se podían seguir reduciendo los costos y aumentando la productividad. Y algo especial para notar es que aparece una creciente dificultad en el manejo de la información demandada por las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales son una novedad justamente de la segunda posguerra. Empresas transnacionales saben que son empresas que no están ubicadas en un determinado país, sino que tienen operaciones en un montón de países. Tal vez la sede administrativa está en un lugar, la fábrica está en otro y vende sus productos en otro país o en otros cuantos países. Eso requiere una coordinación de información, un manejo de la información bastante ágil que en estos momentos ¿sí? no se podía cumplir con ese paradigma tecnológico que estaba vigente en la segunda posguerra. Entonces es cuando hace su aparición salvadora, muchas comillas, la electrónica, ¿sí? Y más específicamente la microelectrónica. Respecto a la fuerza de trabajo, la incorporación de la electrónica lo que logra es reducir la cantidad de fuerza de trabajo requerida y la necesidad de mano de obra calificada. Claro, el uso de máquinas electrónicas permitía una producción mucho más controlada, mucho más precisa, sin demasiados conocimientos por parte de los usuarios, como que la máquina hacía el trabajo sola, entre comillas también de nuevo. Respecto a las materias primas, lo que ocurre es que las nuevas tecnologías que aparecieron en esa época, que incluye tecnología de los materiales, permite mejores aprovechamientos. Lo que decíamos también recién, al tener máquinas más precisas que realizan procesos productivos mucho más precisos, se reduce mucho el mal uso ¿sí? de los insumos. Entonces se aprovechan mucho mejor. Eso reduce los costos. Se reducen también los requerimientos de energía. ¿Sí? Estas máquinas electrónicas comparativamente consumen mucha menos energía que las máquinas mecánicas o de otro tipo de propulsión que se usaban hasta el momento. Y uno de los puntos más importantes que aporta la incorporación de la microelectrónica es la aparición de la informática y las telecomunicaciones digitales que solucionan este problema que comentábamos antes de la comunicación, de la transmisión de la información, que era un problema organizativo importante que tenían las grandes empresas transnacionales. Eso se soluciona justamente con la aparición de las telecomunicaciones digitales que permiten la electrónica o la microelectrónica. En ningún caso la solución provino de los insumos que se estaban utilizando hasta el momento, sino que la solución a todos estos problemas provino de la incorporación de este nuevo paradigma tecnológico que era la microelectrónica. Y entonces llegamos acá a lo que Aspiazu, Gasualdo y Noctev marcan como el insumo más importante de esta tercera revolución industrial y muy probablemente sea el insumo más importante de todas las revoluciones, o de al menos las próximas revoluciones industriales que vengan, que son la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Lo que permitió este gran avance en términos productivos en la década del 50-60 fue el desarrollo científico y tecnológico, en particular de la electrónica. Dicen Aspiazu, Gasualdo y Noctev, la investigación científica y en consecuencia el patrón y la dinámica de la oferta científica responden cada vez más claramente a la demanda tecnológica, vinculada directamente a los requerimientos de las organizaciones socialmente hegemónicas. Es decir, están marcando acá un punto muy interesante, que es que la investigación científica, y por ende todo el
mundo científico, todo el movimiento del mundo científico, empezó a responder a la demanda tecnológica que tenían las organizaciones socialmente hegemónicas, es decir, en ese momento justamente las grandes empresas transnacionales y los estados centrales. Este dato va a ser importante para analizar un poco lo que va a venir ahora. ¿Qué pasa en Argentina con todo esto? Argentina era en ese momento, y sigue siéndolo, un país periférico, es decir, un país que está alejado no solo geográficamente, sino en varios términos de lo que se considera los países centrales, las grandes potencias del mundo, que están ubicadas, por supuesto, todas en el hemisferio norte, ya lo sabemos. La mayor parte de la actividad científica y tecnológica se concentra en los países centrales, es decir, los grandes centros de producción de tecnología son los países centrales. Y entonces, si tenemos en cuenta lo mencionado anteriormente, de que las innovaciones científicas y tecnológicas estaban traccionadas por las organizaciones socialmente hegemónicas, entonces es dado concluir que las tecnologías y las formas productivas que se generan en esos países, en los centrales, no van a tender a adaptarse por sí mismas a las necesidades y potencialidades económicas y sociales de países como la Argentina, que tiene características completamente distintas a las de un país central. Para marcar aún más este punto, vamos a hacer una pequeña digresión y vamos a hacer una muy breve historización de la ciencia. Cuando digo historia de la ciencia, estoy hablando, por supuesto, de la ciencia occidental, ¿sí? La que usamos ahora como ciencia moderna. Podemos marcar estas 4 etapas aproximadamente. Una primera etapa de institucionalización de la ciencia. Entre los siglos XVII y XVIII comienza a construirse una idea de ciencia, en principio alejada de los conventos, que era el lugar hasta donde se hacía ciencia hasta el momento, entonces se produce un proceso de laicización, y empiezan a aparecer las academias, es decir, los lugares donde se juntaba gente a producir ciencia. Aproximadamente en el siglo XIX comienza la profesionalización. Aparece la idea de carrera científica, de una persona dedicada en forma exclusiva a producir ciencia. Y de la mano de esto aparecen las revistas científicas como medio de difusión de las investigaciones y los papers, ¿sí? Los trabajos científicos que se van a usar después para medir esta producción científica. En los años de la segunda posguerra se produce otro gran cambio en la manera de realizar ciencia y se produce un proceso de industrialización de la ciencia. Se empieza a gestionar la producción de ciencia como se gestiona una industria, poniendo muchísimo capital, ¿sí? Se empieza a hacer inversiones de capital intensiva, y empiezan a aparecer las ideas de políticas científicas y técnicas, es decir, los estados empiezan a adoptar un lineamiento político en cuanto a la producción científica que encaran. Todo esto arranca justamente hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. En particular arranca una persona llamada Vannevar Bush, que fue un ingeniero electrónico del MIT. Fue el primer asesor científico de un presidente de los Estados Unidos, fue el que convenció al presidente de Estados Unidos que para que su país mantuviera la hegemonía del mundo, lo que tenía que hacer era convertirse en una potencia científica. También fue el que lo convenció de encarar el proyecto Manhattan, que fue el primer gran proyecto capital intensivo de ciencia gestionado en forma industrial, se gestionaba como si fuera una empresa. Y todos sabemos, además, también creo que fue el proyecto del cual nació la bomba atómica, ¿sí? Los resultados, por supuesto, son más que cuestionables. Pero ahí nace esta idea de políticas científicas y tecnológicas. Y en lo que sigue, ¿sí? Más entrados en el siglo XXI, bueno, algunos autores hablan de Big Science o Mega Science como la manera de producción científica globalizada, con ingeniería de datos y bueno, todo otro montón de cosas que ahora no nos interesan. ¿Por qué quería contarles este proceso histórico?
Hay un detalle que dejé afuera de esta historia, y es que esta historia ocurrió en los países centrales. ¿Sí? Esta historia ocurrió en Estados Unidos y en Europa, no ocurrió en todo el mundo al mismo tiempo. De hecho, la Argentina, si la analizamos con detalle, más o menos está en el periodo de profesionalización de la ciencia. Nosotros estamos en un periodo donde está bien establecida la carrera científica, la dedicación exclusiva, la publicación de papers en revistas, y recién estamos pasando en algunos aspectos a la segunda etapa, a la siguiente etapa, perdón, la etapa de industrialización, a la etapa de gestión capital intensiva de proyectos científicos y tecnológicos. En términos de política de ciencia y técnica, estamos debiluchos, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, fíjense, dijimos que la ciencia y la tecnología eran el insumo principal, habían sido el insumo principal de la tercera revolución industrial, y probablemente sea el insumo principal de las revoluciones siguientes, y mientras los países centrales están en esta etapa de Big Science, nuestro país periférico está en una etapa de profesionalización de la producción científica y tecnológica, etapa por la cual los países centrales pasaron en el siglo XIX. ¿Sí? Esto vamos a tener que tenerlo en cuenta. Vamos ahora sí entonces a estudiar más específicamente qué pasó en efecto en Argentina, porque Argentina es un caso un poco particular de entre los países periféricos. ¿Por qué? Vamos a diferenciar dos momentos muy separados, con una separación muy marcada en la Argentina, que es antes y después del año 76. Todos sabemos también que lo que ocurrió en el año 76 es un golpe de Estado cívico-militar que derroca al gobierno en ese momento de Isabel Perón y instaura un periodo nefasto de nuestra historia, y vamos a ver que fue nefasto en más de un sentido. Antes del año 76, en Argentina estaba ocurriendo una segunda etapa de sustitución de importaciones. La primera etapa de sustitución de importaciones había sido hacia finales del año 30, de los años 30, hasta que cae la segunda presidencia de Perón. ¿Sí? Empieza un poquito antes de la primera presidencia de Perón, se acentúa esta etapa de sustitución durante la presidencia de Perón, y luego se abandona con la Revolución Libertadora y vuelve a comenzar unos años después, hasta el año 76, esta etapa de sustitución de importaciones, es decir, de intentar que se produzcan los bienes que se consumían en Argentina en nuestro país. La manera de encarar esta etapa fue con una política de cierre de la economía. No era un cierre absoluto, pero era un cierre bastante marcado de la economía. Cuando hablo de cierre de la economía, me refiero a se prohibían o se arancelaban con aranceles muy altos la importación de bienes del exterior. A partir del año 76 se da un giro de 180 grados. Se produce un proceso de fuerte apertura económica, todo lo contrario a lo que pasaba antes, y acompañado al mismo tiempo de un proceso de desindustrialización. ¿Sí? Se remarcaba que la industrialización no era necesaria para un país como la Argentina, y entonces se actuó en consecuencia. Vamos entonces a estudiar primero la etapa de aislamiento parcial, esta que mencionábamos antes del año 76. Lo que ocurría era que debido a las fuertes trabas que había a las importaciones de los años más o menos 64 y 76, la industria electrónica de bienes de consumo tuvo un desarrollo a nivel nacional muy grande. Aproximadamente el 80% de los aparatos que se ofertaban eran diseñados por empresas nacionales con componentes que en su mayoría se producían en el país. Cuando hablo de electrónica de consumo, tenemos que pensar en aparatos electrónicos que tenemos nosotros en nuestras casas, o que tenían en sus casas la gente de los años 60, claramente. ¿Sí? Radios, televisores, algunos electrodomésticos. Es interesante notar que estas industrias incorporaron en forma relativamente temprana el uso del transistor. Aproximadamente en el año 57 lo incorporan. Esto es bastante llamativo, ¿sí? Para un país periférico que incorpore una tecnología nueva de forma
relativamente rápida y logrando entonces dar un salto cualitativo en calidad y precios de los productos, es notorio. Claro, lo que ocurre es que justamente las industrias nacionales estaban acostumbradas a hacer sus propios desarrollos, como la economía aún en esa época ya era un poco cerrada, o sea, se venía de un primer proceso de sustitución de importaciones. Entonces, todas estas industrias tenían equipos técnicos que estaban preparados para adoptar nuevas tecnologías en forma rápida y eficiente. Dos ejemplos que son muy interesantes de analizar respecto a la articulación entre investigación y desarrollo y demanda nacional, ¿sí? Para ejemplificar esto que mencionábamos antes, de que los desarrollos científicos y tecnológicos hechos en países centrales no necesariamente se van a adaptar a las necesidades de los países periféricos, porque están pensados para solucionar problemas que tenía la industria en esos países, ¿sí? Y cómo podía la industria de esos países vender mejor sus productos en sus países que eran los grandes consumidores. Los ejemplos que les quiero mencionar son dos, los de la radio de campo y las radios a transistores de alta sensibilidad. El primero, el de la radio de campo, es un desarrollo nacional bastante temprano que venía de la mano de un problema que tenían las radios en los años 40, principios de los 50, que eran a válvulas, esas radios. Y las válvulas eran dispositivos electrónicos que requerían una tensión de alimentación alta, ¿sí? 110, 220 volts. Claro, ¿qué ocurría? Estaban pensados para ser usados por la población de países centrales que tenía acceso a una red eléctrica bien desarrollada y estable. En Argentina eso no era tan así en los años 40 y 50. Mucha gente no tenía acceso a la red eléctrica, es decir, no tenía electricidad en sus casas, y si tenía, no tenía un abastecimiento muy estable. Entonces, intentar usar radios que dependían de válvulas alimentadas a 220 volts era imposible. Entonces se logró en Argentina desarrollar radios que usaban válvulas, pero que funcionaban con alimentación de 12 volts, es decir, que se podían alimentar con una batería. De ahí el nombre de radio de campo, porque justamente la podía usar la gente en el campo, donde no tenía acceso a la red eléctrica. Ese problema no existía claramente en los países centrales, y entonces los diseños de radios de los países centrales no lo contemplaban. Y nunca lo iban a contemplar porque no era un mercado atractivo para ellos venderle radios a los pobladores del campo de Argentina. Y el otro ejemplo, el de las radios a transistores de alta sensibilidad, también está relacionado con un tema de mercados distintos en países centrales y países periféricos. Las radios que se desarrollaban en los países centrales, más o menos por los años 60, cuando ya estaban completamente transistorizadas, tenían una sensibilidad relativamente baja, es decir, no podían captar estaciones de radios muy lejanas. Y esto era así a propósito porque en los países centrales había una saturación de estaciones de radio, había muchas estaciones de radio. Entonces, si las radios fueran muy sensibles, captarían demasiada interferencia por la gran saturación de transmisores que había. Eso no ocurría en Argentina. En Argentina ocurría todo lo contrario. Había muy pocas transmisoras de radio. Y generalmente estaban muy alejadas. Entonces se requerían radios que tuvieran sensibilidad mucho más alta, que pudieran recibir señales mucho más alejadas. Y nuevamente fueron unas empresas argentinas las que desarrollaron estas radios a transistores de alta sensibilidad. Se hicieron un desarrollo circuital novedoso que solucionaba un problema claramente local, nuestro. Nuestro y similar a problemas que tenían otros países periféricos. Esto lo quiero remarcar justamente para que distingamos esta diferencia entre los desarrollos en países periféricos y los desarrollos en países centrales. Bueno, y esto es lo que les mencionaba. Si ambos diseños resolvían problemas de países periféricos que los países centrales no tenían y por ende, cuando diseñaban sus productos, no los consideraban. Sin embargo, lo que ocurría durante esta etapa de aislamiento parcial, que uno dice, bueno, por un lado
eso era bueno, ¿sí? Tener un buen desarrollo de la industria electrónica de bienes de consumo es algo bueno. Sí, lo que ocurría es que no había una política específica de protección o promoción de ese sector, del sector electrónico, sino más bien había una política amplia de cierre de la economía y dentro de esa política amplia, la industria electrónica de bienes de consumo pudo aprovecharla para desarrollarse muy fuertemente. Esta falta de existencia de políticas de protección y promoción del sector se había reflejado en que industrias similares, industrias de producción de electrónica, pero con otros fines, ¿sí? En las industrias de bienes de capital o de equipamientos médicos industriales, no siguieron el mismo camino que las de consumo, ¿sí? No tuvieron este enorme desarrollo que hubo en la de bienes electrónica de consumo cotidiano. Una excepción al caso, muy interesante de analizar, fue el caso de FATE. FATE, no sé si saben, supongo que sí, es una fábrica de neumáticos. De hecho, significa Fábrica Argentina de Telas Engomadas. ¿Qué tiene que ver FATE con una historia del complejo electrónico de telecomunicaciones en Argentina? Bueno, pues resulta que FATE estaba justo en un momento histórico muy particular. Durante la primera mitad de la década del 60, en las universidades argentinas, en particular en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, había grupos de desarrollo de electrónica y computación muy fuertes, es decir, grupos de científicos y científicas que estaban trabajando en temas de electrónica y de computación de primerísimo nivel. De hecho, en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UBA se adquirió la primera computadora que hubo en Latinoamérica, la Clementina, ¿sí? Por parte de un grupo liderado por Sadowski, acompañado de Rebeca Cherep, y en la facultad que en ese momento tenía como decano a Rolando García, ¿sí? Les nombro a estas personas, ¿sí? A Sadowski, Rolando García, Rebeca Cherep. Sería interesante que busquen quiénes fueron estas personas, que investiguen un poco, ¿sí? Fueron pensadores y pensadoras muy interesantes de la Argentina. Bueno, pero decía, ellos lideraban y trabajaban en grupos que tenían un enorme desarrollo científico en temas de electrónica y de computación. Todo eso se termina el 29 de julio de 1966, ¿sí? Con la noche de los bastones largos. No sé si saben, ¿sí? En el 66 se produce otro golpe de Estado de los tantos que sufrió nuestro país. Y en este en particular, los militares encargados identificaron un enemigo muy claro, que eran las universidades públicas, porque los veían como centros de libre pensamiento que eran peligrosos para los objetivos que ellos se planteaban. La noche de los bastones largos fue una noche donde grupos militares y de policía irrumpen en varias universidades nacionales, se llevan detenidos a docentes, alumnos y demás, y luego eso desemboca en una intervención de las universidades. En particular, irrumpen en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas, le dan un palo en la cabeza a Rolando García, que era el decano, cuando sale a recibirlos y decirles cómo se atreven. Y eso redunda en que se desarman todos estos grupos. Estos grupos que venían haciendo un desarrollo súper interesante, se desarman, muchos, la mayoría, renuncian a la universidad en forma de protesta por la intervención, otros se exilian del país por miedo, y muchos otros se mandan a guardar, como quien dice, justamente también por miedo, ¿no? Pero ocurre que uno de estos científicos, que era Oscar Barsavsky, era amigo del dueño de FATE, y el dueño de FATE, que era un empresario nacionalista, al conversar con Oscar Barsavsky se convence de que es importante para la Argentina tener su propia industria electrónica avanzada. Y entonces Oscar Barsavsky lo convence al dueño de FATE de crear la división electrónica, ¿sí? Usa el dueño de FATE las ganancias que generaba su empresa vendiendo neumáticos para crear una división de electrónica.
¿Qué hace esta división de electrónica? Bueno, por ejemplo, construyen, diseñan y crean la primera calculadora, ¿sí?, de escritorio hecha en Argentina, la cifra 311, que sale a la venta en el año 71. Y FATE va a sacar un nuevo modelo de calculadora todos los años hasta el año 76, que obviamente vamos a ver es cuando todo esto desaparece. La tajada de mercado que tenía FATE en el rubro de calculadoras de escritorios crece desde el 1% en sus inicios hasta casi el 55% en el final de su periodo. Y logró reducir progresivamente la cantidad de componentes importados. Fabricar calculadoras científicas o calculadoras de escritorio no era una tarea sencilla, ¿sí? Era algo que hacían unas pocas empresas en el mundo y que tenían una dominación del mercado casi absoluta, con lo cual este proceso de FATE es bastante interesante de estudiar. Y por supuesto entonces empiezan importando casi todos los componentes y ensamblando las calculadoras acá en Argentina, pero progresivamente, a medida que van adquiriendo conocimiento y formando a su personal, van logrando sustituir varios de esos componentes importados con componentes realizados en el país. No solo además porque capacitaban a su propio personal, sino que iban generando una demanda de componentes que iba siendo respondida por empresas también nacionales. Solo mencionar que toda esta parte la saqué del libro The Power of the Ideology, The Quest for Technological Autonomy in Argentina and Brazil, que es un libro de Manuel Adler, donde analiza o hace un paralelismo entre los casos de Argentina y Brasil durante estos periodos que estamos mencionando, y es un libro muy, muy interesante. Hacia el año 72, FATE empieza a desarrollar la primera computadora, la serie 1000. La producción empieza en el año 74 y los técnicos pronosticaban que iban a poder estar comercializándola hacia el año 77 más o menos. Por supuesto, eso no ocurrió. A fines del año 75 y más marcadamente en el año 76, cambia un factor clave que había permitido este desarrollo en FATE, que fue la política pública. ¿Qué pasaba? No había una política pública general y planificada para sostener el sector electrónica en Argentina, sino que había una política muy específica para FATE. El dueño de FATE y algunas personas que trabajaban en esta división de electrónica eran amigos o tenían contactos con gente del gobierno o de los gobiernos de esos momentos, y entonces lograban que se generaran políticas favorables hacia la empresa, pero esas políticas nunca fueron parte de una política de Estado. Entonces, por supuesto, al cambiar el régimen de Estado que teníamos, todo esto desapareció y la división electrónica de FATE quedó en el olvido. ¿Qué ocurre a partir del año 76? A partir del año 76 comienzan políticas de apertura económica y fuerte impulso de importaciones, ¿sí? Todo al revés que lo que venía ocurriendo hasta ese momento. Y eso cambia completamente el panorama industrial. De las 14 empresas líderes que había en el mercado de electrónica en el año 76, prácticamente todas habían dejado de producir en el año 82. ¿Sí? De tener empresas electrónicas que abastecían el 80% del mercado local con producción nacional, pasamos a no tener prácticamente ninguna. De las 12 que todavía quedaban activas de esas empresas, entre 8 y 10 más o menos importaban los mismos productos que en el año 76 fabricaban. O sea, pasaron de ser una industria, una empresa que fabricaba electrónica, a ser importadores de productos extranjeros. El cambio más fuerte y más significativo, y yo agregaría que el peor de todos, fue el cambio en el núcleo técnico de las empresas. No se precisaba personal capacitado para desarrollar tecnologías y la tecnología se importaba a modo de caja negra, una cosa que uno compra y pasa a la venta directamente. Entonces desapareció esta capacidad que tenía la industria electrónica de adaptarse a las nuevas tecnologías, de adquirir nuevos saberes y
entonces generar innovaciones interesantes para las especificidades de un país como el nuestro. Todas estas cosas que comentábamos de la radio de campo, de la radio de alta sensibilidad y otros desarrollos más que ocurrieron, pudieron ocurrir porque las empresas de electrónica tenían justamente un núcleo técnico muy capacitado, que se había capacitado por la necesidad de cubrir esta demanda de productos electrónicos. Todo esto fue lo que se aniquiló durante la dictadura militar con estas políticas de apertura total de la economía. Otro caso particular, y también medio de excepción, van a ver que Argentina está plagado de estas cosas así, la historia argentina, es el caso de Tierra del Fuego. En el año 72 se sancionó la Ley de Promoción Económica para el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, no era una provincia todavía en ese momento, que lo que hacía esta ley era exceptuar o disminuir los aranceles de importación a empresas que se radicaran en Tierra del Fuego. Sí, era parte de una política argentina de poblar el territorio de Tierra del Fuego por la disputa limítrofe que había con Chile, sobre todo. Hasta el año 79, o hasta el año más o menos 79, esos beneficios no eran todavía atractivos suficientes para que efectivamente se radicaran empresas en Tierra del Fuego. Pero más o menos a partir de ese año empieza a cambiar esto y empiezan a radicarse la mayoría de las empresas electrónicas en Tierra del Fuego, y para el año 85 la participación de firmas instaladas fuera de Tierra del Fuego en el mercado electrónico era prácticamente irrelevante. Es decir, casi toda la producción electrónica ya para el año 85 se hacía en Tierra del Fuego. ¿Qué pasa en los 90? Bueno, los 90 es otra época muy interesante y contradictoria de Argentina. Yo les puse acá dos citas de Claudio Kremer, que era el presidente de la Cámara de Industrias Electrónicas de Argentina, no sé si sigue siéndolo, que dice, por ejemplo, las multinacionales radicadas en el país que lideraban la producción a comienzos de esa década, la del 90, redujeron su producción de desarrollo y fabricación. La apertura económica, el deterioro del tipo de cambio y la ausencia de normas antidumping provocaron un profundo cambio del sector y la consolidación del montaje de partes importadas. Y algo muy interesante que remarca Claudio Kremer es que la privatización de Entel tuvo un fuerte impacto en la reducción de la demanda de productos de fabricación local, ya que las privadas pasaron a proveerse de productos importados, ignorando la ley de compra nacional. Entel era la empresa de telefonía estatal, que fue una empresa muy importante, fue pionera en Sudamérica, ¿sí? Argentina supo tener una de las redes telefónicas más desarrolladas del continente. Pero en los 90 fue privatizada, con algunos argumentos bastante cuestionables, y de hecho fue privatizada de forma fraudulenta. Los responsables de esa privatización fueron juzgados y condenados por corrupción, por hechos de corrupción. Pero una de las consecuencias que tuvo esa privatización es que, como las empresas telefónicas pasaron a ser privadas, ya no estaban atadas a una ley que existía, que era la Ley de Compra Nacional, que les exigía a las empresas nacionales, y sobre todo a las empresas estatales, que un cierto porcentaje de los insumos que utilizaran tenían que ser comprados en el país, ¿sí? Tenían que ser comprados en industria nacional. Eso generaba una demanda de componentes y de productos electrónicos que se respondía con la creación de justamente empresas, industrias electrónicas nacionales. Cuando se produce la privatización y ahora las compañías telefónicas ya no necesitan, no están obligadas a comprar en forma nacional, lo que hacen estas empresas es proveerse de productos importados, beneficiando a muchas de sus subsidiarias en otros países. Y entonces eso contribuye aún más al deterioro del sector industrial electrónico argentino en los años 90. ¿Qué ocurre entre 2013 y 2015? Aparece una nueva etapa de sustitución de importaciones, o algún intento de etapa de sustitución de importaciones. Y de nuevo, citando a Claudio Kremer, dice: a partir de las modificaciones introducidas al régimen de Tierra del Fuego, que se había iniciado en el año 72, ¿se acuerdan? Hacia fines del año 2009 se amplían las ventajas impositivas respecto de los productos importados y se concretaron nuevas inversiones que determinaron un importante incremento de producción de algunos productos, particularmente de teléfonos celulares. Un mercado
mencionaba acá Kramer, que se había creado en el año 2009, fue el de los equipos conversores de TV, cuando aparece el Sistema Argentino de Televisión Digital. Nuevamente, como es aparece una demanda muy local, muy específica de nuestro país, entonces esa demanda se abastece con producción nacional nuevamente. La oferta local de estos dispositivos proveía más o menos más de 1.200.000 unidades, decía Kramer. ¿Qué ocurrió con las telecomunicaciones? La historia de las telecomunicaciones empieza mucho antes, más o menos en el año 1835, con la invención y el uso de los telégrafos. En Argentina los telégrafos se instalan más o menos por el año 1857. Y el teléfono se inventó en el año 71, 1871, se patentó en 1876, también en Estados Unidos. La diferencia clave entre el teléfono y el telégrafo era que el teléfono permitía un uso social, lo podía usar la gente común para charlar con sus amigos, con sus parientes. Y entonces tuvo un desarrollo mucho más veloz, una implementación mucho más temprana. En Argentina, de hecho, arranca en el año 1878, solo 2 años después de que se patentara. En 1894, Marconi realiza el experimento de transmisión inalámbrica, de transmisión de la información de forma inalámbrica. Y si saltamos nuevamente en tiempo y en salto cualitativo, en el año 69 se desarrolla ARPANET, que era una red abuela de la Internet que conocemos hoy, y Internet como tal se comercializa recién a principios de los 90. En los años 80, en el CERN, se inventa la World Wide Web, la WWW, que es el servicio de páginas que funciona sobre la red de Internet que todos conocemos hoy en día. Bueno, el dato de color, que es para el 2002 la cantidad de teléfonos celulares ya había sobrepasado la de teléfonos fijos en el mundo. La historia del desarrollo de telecomunicaciones sigue igual un recorrido similar a lo que ocurre con la electrónica, porque van muy de la mano. Una segunda digresión que quiero hacer sobre Argentina es respecto a la industria satelital, o la industria aeroespacial argentina, que siempre tuvo una presencia muy interesante. Se inicia en el año 40, y más o menos entre los años 40 y 58 está en sus primeras etapas. Se inicia como un proceso militar, ¿sí? Como desarrollo de cohetes por parte del ejército. Entre los años 58 y 82 hay una etapa que se denomina autonomista. En realidad, esto lo estoy tomando también de un texto llamado Un análisis de la tecnopolítica aeroespacial argentina, de Sabando, Sarmiento y Hope. Ellos son los que reconocen este periodo autonomista entre el año 58 y 82, donde se intenta hacer desarrollos espaciales o aeroespaciales en forma independiente del resto del mundo. Y se logran bastantes resultados interesantes. Entre el año 82 y 89, cuando se sale de la última dictadura militar, se retoma el proceso democrático, comienza lo que se conoce como un régimen compensador. Las personas encargadas de esta industria espacial en ese momento consideraban que nuestro país estaba como atrasado respecto del resto del mundo, entonces comienzan a adquirir tecnología importada para tratar justamente de compensar este desfasaje que veían. Entre el año 89 y 2003 entramos en una etapa claramente dependentista, es decir, dependemos total y absolutamente de las potencias extranjeras. Hacia el 2003, un nuevo periodo autonomista, ¿sí? Se vuelve a intentar tener una política soberana de tecnología aeroespacial. Y entre el año 2015 y 2019, un nuevo periodo dependentista, volvemos a una etapa similar a la que tuvimos entre los 89 y 2003. Van notando los vaivenes de política científica, tecnológica que tenemos en Argentina, y ese es un punto bastante interesante a tener en cuenta. De particular interés para las telecomunicaciones fue el desarrollo de satélites geoestacionarios, ¿sí? ARSAT-1 y ARSAT-2, basados en la empresa de telecomunicaciones ARSAT, la empresa estatal que se crea justamente con este fin.
¿Por qué fue interesante este desarrollo? Porque involucró a cientos de pymes de base tecnológica, así como también grupos de investigación científica, es decir, empezó a desarrollar o atraccionar todo un grupo de industrias electrónicas en particular también, relacionadas, allegadas a la producción de satélites, en este caso geoestacionarios. Dicen, Saban también dijo, esta etapa apostó a la producción de satélites geoestacionarios desarrollados y testeados en el país que cumplieron un rol estratégico en materia de telecomunicaciones. Esto generó capacidad instalada para la producción de nuevos satélites, formación y retención de recursos humanos con alta especialización, capacidad para operar y comercializar bandas telecomunicacionales siguiendo intereses nacionales. Siempre van apareciendo estas ideas de desarrollo local para satisfacer demandas locales. ¿Qué ocurre entre 2016 y 2019? Tenemos una nueva etapa de apertura económica, se le vuelve a dar prioridad a las importaciones, ocurre un fuerte desfinanciamiento de los sectores de ciencia y tecnología, que recordemos era el insumo clave de estas revoluciones tecnológicas. Y en materia aeroespacial se implementa una política de cielos abiertos, se privatizan bandas de frecuencia 3G y 4G y se abandona el proyecto de ARSAT-3. ¿Qué nos deparará el futuro? Hay indicios, como mencionábamos al principio, de una cuarta revolución industrial. ¿Cómo? Bueno, parece como que se están desdibujando las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico. Ciertos campos se identifican como importantes en estos aspectos. Inteligencia artificial, impresión en 3D, vehículos autónomos, nano y biotecnología, computación cuántica. ¿Cuál es la diferencia clave con las revoluciones anteriores? La velocidad exponencial del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y entonces sería importante no olvidarnos del análisis que hicimos para la tercera revolución y cómo Argentina quedó situada frente a esa tercera revolución de la mano del insumo clave que era la ciencia de la tecnología. Todas estas cosas que yo les fui contando y mencionando son, por supuesto, cada una de ellas para analizar y para debatir, y con cada una de ellas podríamos hacer clases de horas y horas. Pero quería que tengamos una especie de gran pantallazo y que nos sirva para pensar cuál va a ser nuestro rol como ingenieros e ingenieras electrónicos en particular, y que entendamos cómo funcionan los procesos sociopolíticos, los procesos económicos, los procesos productivos que involucran a nuestra Argentina. Bien, eso fue todo. Espero haberlos interesado en estos temas para que los debatan, los conversen, los analicen, los estudien. Espero que les haya gustado.